Entonces habíamos dejado una portada que le mostramos y lo designaba yo con el nombre de disecare, que significaba nada más que cortar diferencial dentro de lo que es la anatomía humana. Ya en estas ciencias básicas nosotros nos vamos a ir formando en nuestro aparato estomatognático. Entonces es una de las características del aparato estomatognático esa funcionalidad de la masticación, de la deglución y de la formación del bolo alimenticio. ¿Qué nos hace? Nos hace que desarrollemos ciertos músculos. Cuando observamos dentro de la imagen, tenemos lo siguiente. Observamos un agrandamiento gingival, en este caso una gingivitis marginopapilar. Podemos observar la separación del labio superior y del labio inferior mediante nuestros separadores labiales de Martin Simplex. A su vez, dentro de la formación coronal y radicular, gran proceso cariogénico en toda la región cervical por vestibular de la arcada superior y también de la arcada inferior, malposición dental, incluso diastemas muy amplios con enfermedad periodontal. Pero el paciente viene con su propia ortopantomografía, su radiografía panorámica y que nos muestra un cuerpo mandibular y una rama mandibular. Entre ambas vamos a observar esta pequeña área radiolúcida que denota hacer una fractura y se denomina fractura de cuerpo y rama mandibular unilateral, porque si fuese de los dos lados sería bilateral. Esta fractura hace que exista una alteración dentro de los músculos elevadores de la mandíbula. Ejemplo, a nivel de la cara interna de la rama, músculo pterigoideo interno, maceterino interno. A nivel de su cara externa, el músculo macetero o iomástico. ¿Cómo van a reaccionar ante esta injuria de fractura? Fácil, contrayéndose. Esa contracción va a ser isotónica y que va a producir la ausencia de la apertura bucal. Específicamente, esa alteración a nivel del músculo macetero recibe el nombre de trismus. En pocas palabras, mi paciente viene con la boca cerrada y su preocupación es aliviar, en este caso, y reducir este tipo de fracturas. Cuando decimos reducir, significa que tenemos que encontrar férulas, en este caso, de titanio, placas de titanio o alambre, para poder resolver este tipo de fractura con un cerclaje, ¿no? Pero ¿qué nos impide? Lastimosamente observamos restos radiculares, atrofia ósea del borde alveolar de la región, ausencias dentales, extrusiones dentales, entonces nos impide todo ese proceso de la rehabilitación, ¿no? Bien, entonces ya hemos hablado de algunos músculos. Entonces, como habíamos visto inicialmente, tenemos dentro de la cabeza dos músculos que mencionar. Uno son los músculos de la expresión facial ya mencionadas y el otro, que lo vamos a ir a hablar el día de hoy, que son los músculos de la masticación. Entonces hablaremos de los músculos masticadores. Mundialmente se conoce cuatro músculos masticadores, que serán el músculo scrotafitus, músculos del tiempo, el músculo macetero, el músculo iomástico, a nivel de la región infratemporal, infracigomática, pterigomaxilar, estará otros dos músculos, el músculo pterigoideo interno y el músculo pterigoideo externo, con una pequeña variante de investigación que formaremos al quinto par masticatorio, el músculo esfenomandibular. Entonces, hablaremos de estos cuatro pares e incluyendo el quinto par masticatorio y estos van a presentar cierto grado de fisiología en movimientos hacia la mandíbula. Entonces nos referiremos posteriormente hacia la articulación temporomandibular, articulación cráneo-mandibular. Ese será nuestro tema de abordaje del día de hoy. Estos músculos masticadores han sido comparados también, de acuerdo a Aristóteles, con la En articulación anatomía temporomandibular, comparada.
y vemos Los su movimientos desarrollo de se las masas y inician de las en fibras estado musculares de que tienen reposo. amplitud, ¿no? El Tanto a movimiento nivel de los inicial durmientes como de y los seres apertura humanos. Y eso nos nos da determinará la también una cierta rotación del cóndilo característica dentro de y la la apertura ingesta de nuestra máxima propia con una dieta, que articulación dará cierta bicondilia. modalidad de Y la movimientos vuelta en la inicial articulación será el temporomandibular. cierre, que En esta notará el preparación primer podemos apreciar movimiento. los músculos El superficiales de la movimiento masticación, hacia al adelante temporal y al anterior músculo se referirá massetero. como Este músculo propulsión, temporal tiene que determinado por la insertarse a contracción de nivel de los la dos fosa músculos temporal. pterigoideos externos Para o encontrar a esta laterales. fosa Su temporal, vuelta a nosotros iniciar tenemos que darles los retropulsión. límites de dicha El fosa. movimiento más ¿Cuáles hacia serán esos posterior, límites? Será el hueso retrocción, y la cigomático en su vuelta borde a su postero normalidad, superior del hueso yugal, retrucción. hueso malar o Retrucción, hueso cigomático. A retrucción. nivel del hueso frontal Al estará incluir delimitado a nivel de las la piezas cresta dentales, temporal o línea internamente temporal movimiento del de hueso frontal. intrusión. A nivel del hueso Su parietal retorno, observaremos la extrusión. línea Intrusión, temporal superior o extrusión. línea curva Los movimientos temporal de superior. lateralidad, A este nivel vamos a derecha, encontrarnos con la raíz lateralidad longitudinal del izquierda, zigoma, movimientos que va a de formar parte del centrífugas. límite. La A vuelta nivel a su del arco normalidad, cigomático estará centrípeta, formado por el borde superior de la centrífuga, apófisis cigomática. centrífuga, Estos centrípeta. límites van a prestar El también conjunto de todos inserción esos a una movimientos aponeurosis, van que a es la denotar aponeurosis un por la movimiento fascia de temporal. Ojito con circunducción. eso. Esta región temporal delimitada va a formar a una gran amplia fosa, que se denomina la fosa temporal. Esta fosa temporal va a estar formada por la carilla temporal del hueso temporal en su cara lateral. Estará formada por la carilla temporal del alipus magnus del hueso esfenoides. A su vez estará formada por la carilla temporal del hueso frontal e inferior, en este caso, de la línea temporal inferior del hueso parietal. En esta fosa temporal se va a comunicar con otra fosa que se denomina la fosa pterigomaxilar o simplemente fosa infracigomática por un arco, que es el arco cigomático. Este arco cigomático, juntamente con la cresta esfenotemporal, va a formar un agujero. Se denomina el agujero cigomático temporal, ¿no? Entonces, ese agujero comunica la fosa infratemporal de la fosa temporal. Ahora bien, en esta fosa temporal, tiene que, como la imagen muestra, tiene que insertarse un músculo, que es el músculo temporal o músculo crotafitus. Con una gran excepción, posterior del hueso cigomático, vamos a encontrarnos un canal de formación, que es el canal retromolar o retrocigomático. En ese canal vamos a encontrar una pequeña prolongación de la almohadilla piriforme o bola adiposa de Bichal o almohadilla facial. Esto para dar un límite entre los fascículos del temporal y las estructuras óseas. Si es que observamos, nuestro músculo temporal será uno de los músculos más amplios, anchos que tienen los masticadores. Tiene levemente la forma de un abanico que se va a ir introduciéndose hacia el hueco cigomático terminando en la apófisis coronoides. Este músculo crotafitus o músculo temporal, de acuerdo a estos fascículos y su dirección, presentarán fascículos anteriores o verticales, fascículos medios u oblicuos y fascículos posteriores u horizontales. ¿Qué es estos fascículos? Nada más la dirección de mi músculo temporal. Ahora bien, si vemos la acción y funcionalidad de estos fascículos, el fascículo anterior es elevador de la mandíbula. El fascículo medio eleva la mandíbula y lo lleva levemente hacia atrás. Sin embargo, el fascículo posterior del músculo crotafitus va a llevar la mandíbula hacia posterior. Ese movimiento recibe el nombre de retrucción. Perfecto. Ya tenemos dos elevadores y uno que lleva la mandíbula hacia posterior, que es la retrucción. Ya tenemos a mi músculo temporal.
Si nos ponemos a estudiar la anatomía topográfica, una vez realizados sus límites, vemos que en el primer plano va a estar formado por la piel. Esta piel tiene la característica de presentar los folículos pilosos, pero en la parte del tercio anterior vamos a encontrar que se encuentra lampiña y va a formar parte de la región frontal. A su vez, en el segundo plano va a estar separado por un pequeño tejido intersticial. Esto va a separarse de la galea aponeurótica o aponeurosis epicránea. Perfecto. Entonces, primer plano, cuero cabelludo, piel. Segundo plano, galea aponeurótica o aponeurosis epicránea. Dentro de esta característica de la aponeurosis epicránea, vamos a encontrarnos a nuestra arteria temporal superficial y las inserciones de músculos auricular superior y auricular anterior, o simplemente tolisaurus anterior y tolisaurus superior. Debajo de la cara medial o cara interna de la galea aponeurótica, nos vamos a encontrar también con otro intersticio leve celular y vamos a poder observar a la fascia o aponeurosis temporal. Dijimos que esta fascia o aponeurosis temporal prestaba inserción a nivel del borde postero superior del hueso cigomático, la línea temporal del hueso frontal, la línea temporal superior del hueso parietal, la raíz longitudinal del cigoma y su borde superior del hueso cigomático. A nivel de este borde superior del hueso cigomático, esta aponeurosis temporal o fascia temporal, aproximadamente entre 1, 2 hasta 3 centímetros, se divide en dos hojas, en una hoja superficial y en una hoja profunda, ambas separadas por tejido celular adiposo que alguna vez puede atravesar la arteria temporal profunda media. Entonces, nuestro arco cigomático presenta dos labios, un labio externo y un labio interno de inserción de la fascia temporal. Otra de las características de esta fascia temporal o aponeurosis temporal tiene siempre una coloración blanco-azulada y formará el tercer plano de mi región temporal. En el cuarto plano me voy a encontrar con el músculo crotafitus o crotafitos, ¿no? Al músculo temporal. Y observamos sus fascículos anteriores, su fascículo medio y su fascículo posterior, que pueden terminar por fibras carnosas o tendinosas. Pero existe también que estos fascículos en lo más superficial pueden llegarse a insertar en la hoja profunda de la aponeurosis o fascia temporal. Y observemos que se está insertando a ese nivel. Una vez llegado este cuarto plano, tenemos al quinto plano, que era la fosa, el periósteo o las estructuras óseas que van a formar a ese nivel. Su sexto plano va a estar formada por las meninges. Estas meninges que estaban comprendidas por tres hojitas: dura madre, tejido subaracnoideo y la pía madre. Y la región temporal, como último plano, tiene el séptimo plano, que serán las circunvoluciones temporales. Y así ha sido descrita la región temporal. Ahora bien, siendo disecado a nivel de todos los límites de la región, idéntica con nuestra pinza, observamos en la parte de tercio o cuarto anterior es lampiña y todo tiene folículos pilosos. Tejido celular adiposo, tejido intersticial, la galea aponeurótica o aponeurosis epicránea, juntamente con su arteria temporal superficial y los músculos auriculares extrínsecos del pabellón. Esta es la fascia temporal o aponeurosis temporal y sus fascículos de inserción que habíamos de encontrar. Estos fascículos anterior, medio y posterior del músculo crotafíticus van a ir a converger a una apófisis, que es la apófisis coronoides de la mandíbula, tanto a nivel de su cara externa y su cara interna. Ya observamos sus fibras tendinosas y su trayectoria y dirección. Fascículo anterior, fascículo medio, fascículo posterior, fibras tendinosas del músculo crotafíticus o músculo temporal. Esos fascículos tienen que ir a converger a esta apófisis, dijimos. Entonces, la apófisis coronoides presentaba la forma de un triángulo, dos caras y dos bordes, un vértice y una base.
la base confundida a nivel del borde superior de la rama mandibular, su vértice, el borde anterior, el borde posterior, va a prestar prácticamente inserciones por fibras tendinosas. A su vez, el tercio externo, en el tercio superior de la cara externa, por fibras carnosas. Sin embargo, a nivel de la cara interna, prácticamente toda la cara interna de la apófisis coronoides va a estar por inserciones de fibra muscular, con excepción de una cresta, que es la cresta temporal. Esos fascículos de la cresta temporal pueden extenderse levemente próximos a la línea oblicua interna. Por eso, dentro de algunos autores, les ha denominado a esa extensión como la cabeza interna del músculo crotafíticus de inserción. Otros lo han denominado simplemente como el quinto masticador de la variante del músculo temporal. McMinn lo menciona incluso en su atlas, pero no es justificado. Nos muestra en este caso toda la fosa dentro de la preparación, una desección de la apófisis coronoides, que ya lo estaba, la fosa infratemporal, los límites ya descritos a nivel de la fosa, fascículos del músculo temporal anterior, fascículos medios y el fascículo posterior. Estos dos fascículos eran elevadores de la mandíbula y el posterior lleva el movimiento de retrucción. Toda su inserción a nivel de la fosa temporal. Por fibras tendinosas se van a dar encuentro hacia la apófisis coronoides. Por eso decimos que tiene la forma de un abanico. Dentro de la mandíbula está su tercio superior de la cara externa y toda la cara interna de la apófisis coronoides con la extensión de una cresta, que era la cresta temporal, libremente a nivel de la línea oblicua interna. Hablemos del otro músculo, que es el músculo macetero. Este músculo macetero tiene la forma cuadrilátera. Al tener la forma cuadrilátera, presentará una extremidad superior, una extremidad inferior, un borde anterior, un borde posterior. A su vez, es levemente oblicuo y se va a encontrar a nivel de la celda maceterina. Perfecto. Y va a formar la región maceterina. En la región maceterina va a estar delimitada prácticamente por los bordes de la rama mandibular. Decimos que esta región maceterina está delimitada por el borde anterior de la rama mandibular, por el borde posterior de la rama mandibular, por el borde inferior de la rama mandibular. Y escuchen bien esto, y por la cara externa, en este caso la cara externa, o si quieren, sí, cara externa del arco cigomático. Otros autores mencionan simplemente con el borde inferior. Entonces, en todo este límite de la región maceterina va a prestar inserción la fascia maceterina o aponeurosis maceterina. Entonces, la fascia maceterina o aponeurosis se inserta en la cara externa o cara lateral del arco cigomático o apófisis cigomática, en el borde anterior, posterior e inferior de la rama mandibular. Internamente a esa fascia maceterina recién encontramos a mi músculo macetero. Ahora, este músculo macetero, dentro de la etimología de la palabra, significa yo mastico. Yo llego a masticar, soy el principal músculo de la masticación. Perfecto. Ahora que ya tenemos su significado, vemos que sus fascículos encontramos en dos extensiones, unas superficiales, oblicuas, y otras profundas, verticales. En rojo vamos a encontrar la inserción del fascículo superior. Esta inserción o superficial se va a insertar en el borde postero inferior del hueso cigomático. Por esto este borde era denominado maceterino. En todos estos fascículos se van a dirigir hacia abajo y hacia atrás y se van a insertar en las rugosidades de la cara externa de la rama mandibular, próximos al ángulo ogóneo. Perfecto.
tenemos a su vez que mencionar los fascículos medios. Estos fascículos medios van a prestar inserción en el borde inferior de la apófisis cigomática. Se van a dirigir levemente oblicuos hacia abajo, en este caso, en busca de la cara lateral o externa de la rama mandibular y van a prestar inserción a ese nivel superior al fascículo superficial. A su vez, vamos a encontrar próximo al tubérculo cigomático anterior, y la cara, escúcheme bien, la cara interna por dentro, la cara interna del arco cigomático va a prestar inserción su fascículo profundo. Y inmediatamente por debajo de la escotadura cigomática o escotadura mandibular presta su inserción este fascículo profundo. Entonces nos están dando tres fascículos de inserción. Tenemos el fascículo superficial. Si vemos en este esquema, superficialmente va a estar presentando sus inserciones oblicuas y es la más carnosa en este caso, abundante por tejido muscular. La media y la profunda en la cara interna. Y la que nos va a mostrar en este caso sería su inserción profunda, es casi vertical. Este músculo macetero es potente, tiene aproximadamente 450 kilogramos de fuerza. ¿Qué significa eso? En un momento de enojo nosotros podemos darlo, específicamente los varones, podemos dar golpes a la pared y demás de enojo, ¿no? Y ese golpe solamente nos da unos 15 kilogramos de fuerza, pero el macetero tiene 450 kilogramos de fuerza. Es controlada gracias a los fascículos superficial, el más potente, el medio y el profundo funcionan como antagonistas de más o menos determinar el grado de contracción muscular. Este músculo macetero dijimos que se encuentra en la celda maceterina. Si hablamos de la topografía anatómica de la región maceterina, primer plano siempre vamos a encontrar la piel. En el segundo plano voy a encontrarme con mi fascia maceterina o aponeurosis maceterina, que sus inserciones eran borde anterior, posterior, inferior y cara externa del arco cigomático. Y esta aponeurosis o fascia maceterina formaba la celda maceterina. Perfecto. En este segundo plano, a su vez, voy a encontrarme con un conducto, que es el conducto de Stensen, conducto parotidio, conducto de Steno. En la parte superior e inferior, un plexo, el plexo preparotidio, una prolongación de la glándula parótida con las ramas terminales de mi nervio facial. Eso es como segundo plano. Como tercer plano, recién lo voy a encontrar a mi músculo yomástico, al músculo macetero. Entonces, como cuarto plano, voy a encontrar de la región maceterina a la cara externa o cara lateral de la rama mandibular. Listo. Entonces decimos que en la región maceterina solamente encontramos cuatro planos descritas. A su vez, a nivel de esta región maceterina, voy a encontrarme con la articulación cráneo-mandibular o temporomandibular. Observemos dentro de las preparaciones la articulación temporomandibular juntamente con su cápsula, el músculo macetero en la parte superior, si se dan cuenta, está prestando inserción por fibras musculares y fibras tendinosas, prácticamente a nivel de todo el borde inferior del hueso cigomático, superficialmente. Profundamente, sus fascículos profundos a nivel del arco cigomático. Entonces ya lo encontramos. Entonces, estas fibras musculares van a determinar una forma oblicua, las superficiales, y verticales, las profundas, ¿no? Las fibras profundas. Y encontramos toda la inserción a nivel de la cara lateral de la rama mandibular, a su vez, ¿no? Ahora bien, si es que nosotros ponemos a ese nivel, vemos que
a nivel del borde inferior, el ángulo de la mandíbula y el borde posterior se encuentran estrechamente relacionadas con este otro músculo. Les presento al músculo pterigoideo medial o pterigoideo interno, que tiene casi la misma dirección del músculo macetero. A este nivel del borde inferior y borde posterior se van a fusionar por pequeñas fibras tendinosas que hemos denominado la hamaca submandibular o la hamaca mandibular, ¿no? Por la formación del músculo pterigoideo interno. Algunos autores a este pterigoideo interno o medial les considera como músculos maceterinos internos, pero no lo comparto, pero lo van mencionado, ¿no? Sus fibras tendinosas, vean, son idénticos, superiores, y sus fibras tendinosas también son superiores. Entonces, ambas tienen la variante que este es superficial y el otro es profundo. Para hablar de los siguientes músculos, tenemos que mencionarles esta fosa, que es la fosa infratemporal o cigomática, que tiene la forma de una pirámide triangular. Cuando hablamos de esta pirámide triangular, va a presentar una base, un vértice y tres paredes. Las paredes son sencillas. Una pared superior o techo, una pared interna, una pared anterior. La pared superior o techo está formada por la superficie subtemporal del hueso temporal y la superficie subtemporal del ala mayor del esfenoides. Y ya. La pared interna va a estar formada por la cara externa o cara lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Facilito. Su pared anterior va a estar formado por la tuberosidad del maxilar superior o borde posterior del maxilar superior, ¿no? Su vértice va a estar formado por este pequeño espacio que se ha designado el trasfondo de la fosa pterigomaxilar o simplemente fosa pterigopalatina. Y la encontramos y vemos que en esta fosa infratemporal tenemos que encontrar a tres pares de los masticadores: pterigoideo medial, pterigoideo lateral y al quinto masticador o esfeno mandibular. Entonces ya lo encontramos. A su vez, vemos a ese nivel que está formado por unas escotaduras y vemos la escotadura esfenomaxilar o también denominada fisura orbitaria inferior. Y lo encontramos. Su base, la base de esta fosa, prácticamente va a ser cerrada por la rama mandibular, específicamente su cara interna. Y a su vez vemos que se va a estar proyectada también una parte de la cara medial de la apófisis coronoides. Por eso decimos que tiene esta fosa de la forma de una pirámide triangular, de base lateral y vértice medial. Ahora, dentro de este esquema podemos observar el músculo pterigoideo medial o pterigoideo interno. Esta es una vista del plano medial sagital hacia lateral. Entonces, esta fosa pterigoidea la voy a traducir a este nivel y observo que mi fosa pterigoidea va a estar formada por las dos láminas de la apófisis pterigoides a las dos alas de la apófisis pterigoides y a su vez va a estar formada por la cara posterior de la superficie no articular de la apófisis pterigoidea o apófisis piramidal del hueso palatino. Bien, nos gusta preguntar específicamente. Entonces decimos lo siguiente. Como ya hemos reconocido la lámina interna y la lámina externa, queremos saber qué parte de la lámina interna. Perfecto. De la lámina interna será su cara lateral. Listo. Ya. De la lámina externa será su cara medial. Si quieren, con otra terminología, la cara externa del ala interna de la apófisis pterigoides y la cara interna de la ala externa de la apófisis pterigoides y la cara posterior o superficie no articular de la apófisis piramidal del hueso palatino. A su vez, superiormente a esto, vamos a encontrarnos con una fosita, que es la fosa escafoidea. A nivel de la fosa escafoidea va a prestar inserción el músculo tensor del velo del paladar o simplemente músculo peristafilino externo, que los han visto. Entonces, decimos que el músculo pterigoideo interno, pterigoideo medial,
se inserta en toda la fosa pterigoidea con excepción de la fosita escafoidea. Puede insertarse por fibras tendinosas, como lo hemos visto superiormente, o por fibras musculares. Dentro de su trayectoria se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera, en busca y hacia atrás, en busca de la cara interna de la rama mandibular, próximos a su gonio, que a su vez encontrábamos rugosidades de inserción del músculo pterigoideo interno, y es lo que les empezábamos a preguntar. Ahora bien, si vemos una vista posterior, vemos lo siguiente, que el músculo pterigoideo interno, como dijimos, esto es de atrás hacia adelante, vemos la cara posterior del cuerpo esfenoidal, los alipus mínimos, alipus magnus, encontramos nuestras fosas pterigoideas. Vemos lo siguiente, que el músculo macetero eleva la mandíbula. El músculo pterigoideo interno eleva también la mandíbula. Entonces, este músculo es elevador de la mandíbula. Entonces, encontramos pterigoideo interno o medial del lado izquierdo, pterigoideo interno o medial del lado derecho. Pero agudizamos nuestra vista y observamos lo otro. Y estos son, si este es interno, y este que sea los pterigoideos externos o pterigoideos laterales. Pterigoideos externos o laterales. A su vez, puedo agudizar dentro de esta vista que tiene dos cabezas de inserción. Una cabeza de inserción superior y una cabeza de inserción inferior. O simplemente es llamados cuerpos. Cuerpo esfenoidal, cuerpo pterigoideo, ¿no? O fascículo esfenoidal o fascículo pterigoideo. ¿Dónde se van a dirigir? Este fascículo pterigoideo se está dirigiendo al cuello del cóndilo y el fascículo esfenoidal se va a dirigir al menisco de la articulación temporomandibular, específicamente a nivel de su extremidad anterior. Por ende, ambos músculos tienen que ser separados y los van a separar una aponeurosis o una fascias, que es la fascias interpterigoidea. El pterigoideo medial, hemos observado sus fibras tendinosas que se insertaban en todo lo que es la fosa pterigoidea. Sus fascículos se dirigen hacia abajo y hacia afuera y hacia posterior en busca de ¿quién? De la rama ascendente. Y encontramos en toda esta fosa, ¿no? La encuentro un poco más extendida, vean, hacia la tuberosidad del maxilar superior. Podría ser, podría extenderse, pero no comparto esta teoría. Bien, entonces ya lo encontramos, su trayectoria y su dirección, y veamos que conjuntamente con el músculo macetero. En la cara medial se encuentra por debajo, en este caso del conducto dentario inferior, próximos a las rugosidades del ángulo de la mandíbula. El pterigoideo lateral, pterigoideo externo, también se encuentra a nivel de la fosa infratemporal. Por eso, a este nivel, la resección de mi cuerpo del hueso cigomático, la resección de la porción basilar de la apófisis cigomática y no conforme la resección del cóndilo de la mandíbula. Cuando decimos resección significa corte de estructuras óseas. A su vez, podemos decir que se insertaba a nivel de la apófisis pterigoidea y esta va a presentar la cara lateral de la apófisis pterigoides. Normalmente los autores lo dividen en 4 partes. Prefiero siempre dividirlo en 3 partes. ¿Por qué? Porque vemos el tercio superior de la ala externa de la apófisis pterigoides, el tercio medio de la cara externa de la ala mayor de la apófisis pterigoides o el tercio inferior de la lámina externa de la apófisis pterigoides. Da lo mismo, ¿no? Decimos lo siguiente, que en estos 2 tercios inferiores de esta cara externa de la apófisis pterigoides se va a insertar en la cabeza pterigoidea. No conforme con ello, se va a dar su proximidad a nivel de la tuberosidad del maxilar superior. Entonces, algunos fascículos prestan su inserción a nivel de la tuberosidad del maxilar superior. Su dirección será hacia posterior y lateral en busca de una fosita, que es la fosita pterigoidea, o simplemente fosita condilar. Esto prefiero como pterigoidea que condilar. Esta fosita condilar va a encontrarse en el cuello del cóndilo y estará delimitada por 2 pilares del cuello del cóndilo. El pilar anterior del cuello del cóndilo y el pilar interno del cuello del cóndilo. Fascículo esfenoidal. El fascículo esfenoidal
va a prestar inserción prácticamente en toda la superficie subtemporal y levemente a nivel de la cresta esfenotemporal. A su vez, en el tercio superior de la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides. Dichos fascículos descienden levemente hacia abajo, tienen una trayectoria hacia afuera y van en busca de la extremidad anterior del menisco articular o disco de la articulación temporomandibular. Entonces va a prestar inserción netamente en esa extremidad anterior. Ahora bien, ¿cuál será su acción? Si este músculo pterigoideo externo, como lo observamos del lado derecho, se contrae, va a llevar mi mandíbula hacia el lado izquierdo. Si el músculo pterigoideo externo o lateral del lado derecho se contrae, lleva la mandíbula al lado izquierdo. Si el músculo pterigoideo izquierdo, pterigoideo externo izquierdo, se contrae, lleva la mandíbula hacia el lado derecho. Entonces, ¿qué nos permite? Esto nos va a permitir movimientos de deducción. Entonces teníamos las funcionalidades de mi músculo pterigoideo lateral o pterigoideo externo. Y que decíamos que este músculo pterigoideo externo, pterigoideo lateral, si del lado derecho se contraía este músculo, mi mandíbula se dirigía al lado izquierdo. Sin embargo, mi músculo pterigoideo externo del lado izquierdo se contrae, mi mandíbula se dirige al lado derecho. Esos movimientos de lateralidad, tanto del lado derecho como lado izquierdo, se denominan lateralidad centrífuga. Entonces, los músculos pterigoideos nos van a dar movimientos de lateralidad centrífuga derecha, lateralidad centrífuga izquierda. Si es que volvemos a dar a la misma posición, se denomina movimiento de lateralidad, en este caso, céntrica. Listo, centrífuga y céntrica. Bennett los ha designado a estos movimientos de lateralidad con el nombre de deducción o simplemente movimientos de Bennett. Los movimientos de Bennett que encontramos nos determinarán los músculos pterigoideos externos, pero tiene, ojito con esto, que tiene que contraerse un solo músculo. Puede ser del lado derecho o puede ser del lado izquierdo. Pero, ¿qué pasa si los dos músculos pterigoideos externos o pterigoideos laterales se contraen? Llevan la mandíbula hacia adelante. Y ese movimiento de llevar la mandíbula hacia adelante recibe el nombre de propulsión. Entonces lleva el movimiento de propulsión. A su mismo lugar, retropulsión, ¿no? Propulsión, retropulsión. Los movimientos mandibulares se clasifican siempre en pares, por si acaso, ¿ya? Entonces, ya tenemos, resecamos nuestro arco cigomático, observamos la tuberosidad del maxilar superior y en toda esta tuberosidad la cara externa o lámina externa del ala externa de la apófisis pterigoides. Fascículos del pterigoideo externo, superior e inferior, o cabeza esfenoidal, cabeza pterigoidea, separados por un intersticio. Y ahí decíamos, ¿no? Tercio superior en la superficie subtemporal, en este caso los 2 tercios inferiores de la cara externa y próximos a la tuberosidad del maxilar superior. Entonces, de acuerdo a ellos, se dirigen hacia el cuello del cóndilo. El fascículo inferior al cuello del cóndilo y el fascículo superior al menisco articular o disco articular. Y ahí lo tenemos, nuestro cuellito, la fosa pterigoidea. Ustedes que le llamaban fosa condilar. A mí me encanta la fosa pterigoidea. Entonces, observemos su fascículo superior y este es el famoso disco articular o menisco articular. Este disco articular es de tejido fibroso, pero la literatura dice fibrocartilaginoso. Lo dejaremos solamente como tejido fibroso. Ya lo tenemos. Hablemos de la inervación. Hasta ahí, pterigoideo interno, pterigoideo externo, músculo crotáfitos, crotafíticus, temporal, músculo iomástico, músculo macetero. Entonces, vemos la inervación. ¿Quién los tiene que inervar? Los famosos témporos. Les presento al témporo bucal.
El nervio temporobucal, que va a ser una rama del tronco terminal anterior del nervio mandibular, va a ascender sus fascículos temporales, en este caso ascendentes superiores para el fascículo anterior y medio del músculo temporal, y serán motores. Su fascículo descendente se va a dirigir a la cara lateral del músculo buccinador y va a ser su fascículo sensitivo. Sin embargo, a nivel de la cabeza esfenoidal, en ese intersticio de la estructura ósea y muscular, va a atravesar el otro temporo, que es el temporo masseterino. La fascículo temporal va a ir, pero la fibra temporal va a inervar los fascículos posteriores del músculo temporal. Sin embargo, su fascículo masseterino va a atravesar la escotadura sigmoidea o mandibular para darse encuentro en la cara interna del músculo massetero. A partir de ella va a prestar en este caso su división. Y si observamos dentro de esta imagen de Zubier, observamos una fibra, dos fibras y tres fibras. ¿Qué significa eso? Que el mismo Zubier dice para su fascículo superficial, fascículo medio y el fascículo profundo del músculo massetero. Entonces no se olviden, todos los músculos masticadores están inervados por el trigémino, solamente las especificaciones. Dentro de esta imagen podemos observar el agujero oval, en este caso de la base del cráneo, que está atravesando el nervio mandibular o maxilar inferior o B3, como quieran ustedes. Este nervio va a ser sensitivo motor. A nivel del agujero oval específicamente se fusiona su fibra motora con la fibra sensitiva. A partir de ella se divide en dos troncos, un tronco terminal anterior y un tronco terminal posterior. Del tronco terminal anterior van a nacer el nervio temporobucal, el nervio temporomasseterino y el nervio temporal profundo medio. Entonces esos serán los encargados de la inervación. Sin embargo, de su tronco terminal posterior nacerán el nervio aurículo-temporal. Escuchen, este nervio aurículo-temporal será el responsable de la sensibilidad de la articulación temporomandibular. O sea, ¿qué significa? Que le va a inervar sensitivamente a la articulación temporomandibular. Del tronco terminal posterior del nervio maxilar inferior, a su vez, nace el nervio dentario inferior o alveolar inferior y el nervio lingual. Y su tronco común, pues, existe 5 pares del músculo masticatorios. Teníamos a uno de mis pacientes que era norteamericano. Y lo más interesante, yo le pregunté, ¿dónde estás estudiando? Y me decía, en la Universidad de Maryland. Y wow, le digo, ¿y conoces al doctor Grant y al doctor Hunk? No, me dice, ¿cómo no los vas a conocer? Ambos doctores han sido los expertos primeros, en este caso, de poder investigar al quinto masticador en la Universidad de Maryland en el año 1998, le digo, ¿no? Wow, me dice. Entonces ha llegado a mi cráneo, entonces empieza a abrir grande para encontrar al quinto masticador. Entonces ha sido una buena charla productiva y esta es la bibliografía que nosotros los odontólogos, en este caso, desde la formación que tengo, ha sido estudiada mediante estas revistas y lo hemos podido duplicar en nuestros anfiteatros que hemos ido pasando en distintas universidades, donde el doctor Franklin Palomeque Blackwood, en este caso jefe de cirugía maxilofacial del Hospital de Clínicas, hacíamos trabajos. Y dentro de estos trabajos le mencioné que lo íbamos a llevar a Tarija en una investigación del quinto masticador. Ya tomemos fotos, hagamos con los compañeros. Y estos compañeros ya eran de tercer año, ¿no? Y algunos eran de cuarto y quinto. Les presento al doctor Max Toses Luna, que lastimosamente que en paz descanse, ¿sí o no? Ya, que pues, alguien me quieren volver a hackear, les cuento. Entonces apareció un anuncio. Entonces desaparece. ¿Y por qué, doctor, no tiene mantil? Listo, son tiempos no COVID. Él estaba realizando el examen, estaba fotocopiando prácticamente los exámenes, ¿no? El doctor Natalio Chávez. El doctor Clemente Ramos, que ha sido parte de nuestra unidad y ha sido jubilado, dictaba anatomía y fisiología, ¿no? Fisiología más que todo le encantaba. Es médico, es odontólogo, es abogado, por suerte sigue vivo, ¿no? Y aquí más o menos que no se nota muy bien, les presento al doctor Michael Ticona, que también estamos en el examen parcial. Y aquí son las fichitas. Y aquí les amasábamos una fichita y ustedes tenían que reconocer. Les dábamos 30 segundos para reconocer. Aquí ya no hay un minuto, no hay charlas, listo, rote punto. ¿Sabe o no sabe? Así era la cosa. Y tenías que estar semanas antes preparándote para dicho examen.
Ya está la mesa de Morgani y lo tenemos. Bien, entonces desde esas épocas, desde la auxiliatura, o sea, hemos ido trabajando este quinto par masticatorio, ¿no? Entonces se realiza para llegar a eso la preparación de la región temporal, la preparación de la región maseterina. Se empieza a disecar y se bien trepana todo lo que es la cara externa de la rama mandibular. Esta técnica viene más o menos en una formación de doble tejado. ¿Qué significa? Resección a nivel de la apófisis coronoides, resección a nivel de la apófisis condilar o cóndilo de la mandíbula y una resección por encima del conducto dentario inferior. Resección es corte de hueso. A partir de ello, porque encima tenemos que cuidar al nervio dentario inferior. Es un poquito delicado, pero se puede llegar. Y esto es el músculo macetero que se ha divulsionado, su conducto a ese nivel, las arterias y venas se están observando, ¿no? Entonces se llega a resecar donde se inserta el quinto masticador. Se tiene que insertar a nivel de esta cresta. La cresta esfenotemporal o cresta infratemporal. Tiene dos nombres, ¿no? A mí más me encanta como esfenotemporal, ¿no? Y por delante se forma un tubérculo y a nivel del alipus magnus. Entonces este tubérculo se denomina el tubérculo esfenoidal. Entonces va a prestar inserción a nivel del tubérculo esfenoidal. ¿Ya? Lo mostramos en nuestra sonda anatómica, el tubérculo esfenoidal. Tiene que insertarse también a nivel de este canal, que es el canal retromolar. A nivel del canal retromolar estaba formado por la línea oblicuo externa y la línea oblicuo interna. Entre ambas, de formación triangular, estaba dividida por una cresta, que esta es la cresta buccinatriz. Y a nivel de la cresta buccinatriz hemos visto que se inserta el músculo buccinador. Por fuera de esta cresta, lateral a esta cresta, va a prestar inserción el quinto masticador. Entonces, cuando hacemos cirugía de tercer molar y todo eso, algunos pacientes cierran la boca o cesan, entonces produce la contracción porque hemos desgasado al quinto masticador. Entonces aquí en estas mandíbulas ya tenemos en dentición permanente, en dentición temporal en este caso, y casi dentición mixta, y estos los alveolos de los temporales. Entonces ya tenemos a los 5 años, ya está aproximadamente a los 38 años, ¿no? Con su erupción de los terceros molares. Ya tenemos el canal retromolar, la cresta buccinatriz, y se va a insertar lateral a mi cresta. ¿Ven? Tenemos lateral sus inserciones esquemáticas. Observen. Y ese es el nivel que se va a prestar su inserción, el quinto masticador. Dentro de estas preparaciones hemos realizado también nosotros lo siguiente. Casi putrefacto, como diríamos, pero nos ha servido, la región temporal, nos ha servido para encontrar a esto. ¿Se nota? Sí. Este quinto masticador tiene aproximadamente una longitud entre 5 a 6 centímetros de longitud, desde su inserción superior hasta su inserción inferior. Tiene un espesor de aproximadamente 1 centímetro de espesor. Tiene, como están mostrando con la pinza anatómica, su propia vaina aponeurótica. Presenta su fascia aponeurótica del quinto masticador. Por eso este quinto, de acuerdo a la iniciación, recibe el nombre de esfenomandibular. Ahora bien, en estas otras preparaciones, también de otras piezas cadavéricas, las imágenes no son buenas, se puede observar, vean, parece el vientre posterior del digástrico, es carnoso, es abundante, su trayectoria y dirección. Otros dicen la cabeza interna del músculo temporal, avesante del músculo temporal, pero hemos disecado al temporal, le hemos diferenciado y está muy lejos de sus fascículos de inserción, ¿no? Vean el espesor con la portagujas Mayo, se está observando un espesor de aproximadamente 1 centímetro que tenemos de formación, ¿no? Algunos anatomistas piensan que el quinto par masticatorio es un haz dependiente del músculo temporal o músculo crotafetes, o sea, un haz avesante. Pero en las numerosas disecciones que estamos realizando aquí en la Facultad de Odontología, este músculo es constante. Pero, ¿quién lo ha descubierto? Lo descubrieron 2 colegas odontólogos norteamericanos, catedráticos de la Universidad de Maryland.
Estos colegas odontólogos son el doctor Grant y el doctor Hung. Justamente este músculo lo descubrieron haciendo innumerables disecciones el año 1998. Fíjense, a este año ya son 7 años ya que este músculo está en constante estudio. Pero nosotros, los de la Facultad de Odontología, tenemos también ese privilegio de apoyar y verificar la presencia de este músculo. Y yo sé que dentro de poco este músculo va a ser aprobado por la PNA y su presencia va a ser publicada en los diferentes textos de anatomía. Este es el músculo temporal, estos son sus haces tendinosos. Esta es la postcoronoide, fíjense, se ve perfectamente dónde se está insertando el músculo temporal. Esto es el canal retromalar. De aquí hemos sacado tejido adiposo, que es prolongación o continuación de la bola adiposa de Bichat. Reclinamos hacia afuera el borde anterior del músculo temporal o crotafites y vemos la presencia del quinto par masticatorio. Fíjense, es un músculo no más macizo, fusiforme, tiene su propia vaina aponeurótica, como ven aquí, está agarrando su vaina aponeurótica. Su dirección, como les decía, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y un poco de dentro hacia afuera. Inervación. Este músculo recibe inervación motriz del nervio temporal profundo anterior. Nervio temporal profundo anterior. Ramo del nervio mandibular o maxilar inferior. Irrigación. Este músculo recibe irrigación de la arteria bucal y el retorno venoso lo hace por la vena bucal. La vena bucal desembocará en la vena maxilar interna y la arteria bucal es rama de la arteria maxilar interna. Acción de este músculo. Como este músculo se inserta en el tubérculo esfenoidal por arriba y por abajo, en la parte inferior del labio interno que presenta el borde anterior de las ramas de la mandíbula, este músculo dirige la mandíbula hacia arriba. Ahora, lo más importante de este músculo, y nosotros vamos a ser pioneros en eso, porque estamos trabajando más su inserción inferior, y aparte como trabaja su aponeurosis, es que de todos los músculos masticadores, el quinto par masticatorio, es el que está más cerca al tercer molar inferior. Fíjense aquí, está llegando al trígono retromolar, por detrás del tercer molar. Una vez que hemos hecho este pequeño hincapié de los músculos masticadores y sus funciones, nos toca solamente resumir estas acciones hablando de lo que es mi articulación temporomandibular, articulación cráneo-mandibular. Va a determinar, de acuerdo a la funcionalidad de ingesta, esta articulación con varios denominativos dentro de su funcionalidad, ¿no? Uno, si encontramos en estado de reposo a la articulación temporomandibular, lo vamos a poder enfocar en encaje recíproco. ¿Qué significa eso? Que el cóndilo de la mandíbula con la cavidad glenoidea se anteponen, una convexidad con una concavidad. Eso en estado estático, en este caso, encaje recíproco. Ya en su trayectoria condilio-sagital, en este caso que el cóndilo tenga su trayectoria ampliamente hacia el otro cóndilo del temporal, vamos a encontrar cóndilo del temporal y cóndilo de la mandíbula. En este momento va a ser una articulación bicondilia. Esa trayectoria amplia te da un nombre y te dice que va a ser gínglimo. Prácticamente a los movimientos de lateralidad, a los movimientos de Bennett, va a formar un gínglimo.
Otros han dicho que esta trayectoria condilio-sagital se da de acuerdo a las superficies planas. En la porción anterior de la cavidad glenoidea, levemente hacia el tubérculo apófisis transversa del zigoma, y en la faceta anterior de la apófisis condilia, dos planos. Por eso mencionan diartrodial, una articulación diartrodial. A su vez, la articulación temporomandibular, en referencia a la formación de las piezas dentales que presentan, esta se va modificando y va formando la superficie plana. En ese momento, en áreas edéntulas, en este caso, dentro del nacimiento, y después post-edentulismo, en pocas palabras, en personas muy seniles que han perdido todas las piezas dentales, es superficies planas. Ahora, en esta superficie plana, entonces, ¿qué hace? Su movimiento va a ser de trayección anterior y posterior y se domina en una articulación en zielera. Es compleja esta articulación. Varía a las otras diartrosis, ejemplo aquí a la columna vertebral, ya tenemos la porción artrodial, las anfiartrosis. Estas artrodiales se caracterizan por presentar superficies articulares hialinas, de cartílago hialino. La articulación temporomandibular ya no es hialino, es fibrosa o fibrocartilaginosa a lo que se ha denominado. Entonces, con ustedes en forma de resumen, la articulación temporomandibular o cráneo-mandibular. ¿Por qué cráneo? Porque está netamente a nivel de la base del cráneo en las dos cavidades mandibulares de los huesos temporales. Ahora bien, esta articulación tenemos que estudiarla en estructuras anatómicas y los músculos ya mencionados anteriormente. A su vez, se van a incluir los músculos no masticadores, que serán los músculos supra e infraioideos, que van a dar más o menos el descenso y el movimiento y la vuelta antagónica del movimiento mandibular. Bien, entonces vemos en este corte parasagital las superficies articulares. Encontramos la cavidad glenoidea, en este caso cavidad condilar. Encontramos a nuestro cóndilo de la mandíbula. Entre ambas van a presentar un disco, y este es el disco articular o simplemente menisco articular. Y nos van a denotar dos articulaciones. Este espacio se denomina menisco temporal y este otro espacio se denomina menisco condilar o simplemente suprameniscal e inframeniscal. Son las superficies supras e inframeniscales. Ahora bien, empezaremos hablando de las superficies articulares, tanto temporal como condilar, y vamos a terminar hablando de menisco articular. Empecemos entonces. Decimos que ¿por qué le da esa característica fina? Vemos desde el origen del desarrollo embriológico a nivel del cartílago de Meckel, les presento el cartílago de Meckel, que va a hacerse cubierto por tejido fibroso, contorneándolo al cartílago, y este tejido fibroso va a presentar su propia osificación, y su irrigación está mediante nuestras arterias, la arteria de Robinson y la arteria de Kubenhill, que van a ser las encargadas netamente de la vascularización del proceso de la osificación y nuestro propio cartílago. Pero este cartílago presenta una forma de C, en este caso cóncava. Entonces, por encima de ella va a atravesar una vena, la venita de Céses, que ustedes ya lo conocían dentro de la osificación de la mandíbula. En su extremidad superior va a formar la articulación temporomandibular y algunos huesecillos del oído. Entonces, al recubrir, va a recubrir no por tejido cartilaginoso hialino, sino por tejido fibroso. Por eso la mandíbula es especial, es distinta a todos los tejidos de osificación que podemos encontrar, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de superficie articular temporal, tenemos que encontrarnos con esta cavidad, que es la cavidad condilar o cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea nos interesa su porción anterior, que era la articular, y no tanto así la porción posterior, que es la no articular. La porción posterior no articular estaba formado por el hueso timpánico o timpanal. Limitemos la porción articular que nos interesa. Va a presentar un límite externo o lateral. Este límite externo va a estar formado por la raíz longitudinal del zigoma entre el tubérculo zigomático anterior y el tubérculo zigomático posterior.
Si tenemos un límite externo, presentará un límite interno. Su límite interno estará representada por la base de la apófisis espinosa del hueso esfenoides. Su límite posterior estará formado por esta cisura, por la cisura petroescamosa, ¿sí o no? Ahora, esta cisura o cisura de Gasser o fisura petroescamosa posterior estaba subdividida por la prolongación del tegmen tímpano en una cisura anterior petroescamosa y una subcisura posterior, la petrotimpánica. La petroescamosa nos va a interesar. Y entre ambas salía nuestro orificio inferior de la cuerda timpánica, que es extraarticular, ¿no? Una de las relaciones. Y su límite anterior está formado por la raíz transversa de la apófisis cigomática, que la habíamos conocido con el nombre simplemente como tubérculo cigomático. Esta cavidad glenoidea es amplia y lo vamos a medir, que transversalmente puede medir aproximadamente 22 milímetros y antero-posterior 20 milímetros. Va a ser reforzada por un tejido fibroso. Normalmente todos están regidas por un tejido cartilaginoso, pero este es tejido fibroso. Se ha encontrado una que otra celulita cartilaginosa, por eso lo llamamos como tejido fibrocartilaginoso. Perfecto, ya lo encontramos, su superficie temporal. Veamos el cóndilo mandibular o apófisis condilar. Esta apófisis condilar, si es que la observamos, va a ser convexa, en este caso, antero-posteriormente, y va a ser convexa transversalmente. Estas convexidades van a estar delimitadas por dos tubérculos, denominado el tubérculo condilar interno y el tubérculo condilar externos. Ambos tubérculos se van a unir mediante una cresta, que es la cresta condilar, que esta cresta condilar lo va a delimitar en una superficie anterior articular y en otra superficie posterior de forma triangular no articular. Perfecto, ya tenemos estas dos. Este cóndilo se va a encontrar reforzado al cuello, en este caso al cuello del cóndilo, juntamente con el borde superior de la rama, mediante tres reforzamientos: por el pilar anterior del cóndilo, pilar interno del cóndilo y el pilar posterior del cóndilo, donde podemos recalcar y recordar, entre el pilar anterior y el pilar interno existía la fosita condilar o simplemente fosita pterigoidea, donde prestaba inserción en la cabeza pterigoidea del músculo pterigoideo externo o pterigoideo lateral. Ya lo tenemos. Entonces, nada más. Esta superficie también, a su vez, va a estar recubierta por un tejido fibroso con algunas células cartilaginosas. Por eso dicen otros, más que todo su literatura de ustedes, fibrocartilaginosa. Eso dicen, ¿no? Superior fibrocartilaginosa, inferior fibrocartilaginosa. Perfecto. Ya lo encontramos, las superficies articulares. Estas convexidades dependen también de la formación de la erupción de las piezas dentales. Dijimos, en la parte de edentulismo ya no encontramos diente, la porción alveolar se encuentra ya absorbida, atrofiada en este caso, de la porción basilar del cuerpo mandibular. Esta misma atrofia se traduce en el cóndilo, esa pequeña variabilidad. Superficie plana, superficie plana. Entonces ahí es una articulación biartrodial de la articulación temporomandibular. Me encanta la terminología. Ahora bien, ya lo encontramos. ¿Qué es lo que queremos ver? Vemos que tiene una doble tejado, una faceta anterior, una faceta posterior, su tubérculo condilar, el polo condilar interno y el polo condilar, externo y el polo condilar interno. Entre el polo condilar interno vamos a encontrar con mayor proyección. La superficie articular glenoidea o mandibular del temporal, vamos a encontrar una capa fibrosa que lo va a recubrir, y en la parte media se vuelve casi translúcida, que apenas mide unos 0.2 a 0.5 milímetros de espesor. Todo eso va de la articulación de las superficies, van a estar reforzadas por una cápsula que se ha denominado la cápsula articular. Esta cápsula articular tiene la forma de un cono, de base superior y vértice inferior. Está reforzada a su vez por mediante ligamentos en este caso lateral externo y el ligamento lateral interno.
Este ligamento lateral externo presenta dos porciones, una porción anterior rectangular y una porción posterior casi triangular, a lo que hemos llamado la bandeleta y la cuerda de la cápsula externa. Bien, ya lo encontramos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Dentro de esto vamos a encontrar que esta cápsula articular no presenta todo alrededor. Va a presentar un orificio de aproximadamente 5 milímetros hacia anterior, en este caso, donde va a dar su introducción el fascículo del músculo pterigoideo lateral. Entonces vemos que esta articulación. Eliminamos la cápsula externa o la cápsula lateral y nos vamos a encontrar con mi menisco articular. Este menisco articular va a ser de tejido fibroso, que nos va a permitir el desplazamiento de la articulación temporomandibular de acuerdo a los movimientos. Este tejido fibroso tiene la característica de adherirse a lo que es la cabeza condilar o la superficie articular del cóndilo de la mandíbula. En toda su trayectoria se va dando su superficie. Entonces lo encontramos. Y este es el espacio inframeniscal y el otro es el espacio suprameniscal. El disco articular entonces ya forma dos articulaciones. Ahora lo dejamos ahí. Este disco articular, en este caso, va a presentar dos extremidades, una anterior y otra posterior. Su extremidad anterior va a medir aproximadamente entre 1 a 2 milímetros, es delgada. Su extremidad posterior es un poco más gruesa, va a medir entre 3 a 4 milímetros aproximadamente. Y sus extremidades laterales, interna y externa, van a medir 2 milímetros. En todo su contorno es engrosado del disco articular y en la parte media ya es más delgada. Entonces va a medir apenas 0.2 a 0.5 milímetros. Alguna vez se ha encontrado que podría ser perforada. Dijimos que a su vez presenta dos caras, una cara superior y una cara inferior. La cara superior va a ser convexa en toda su extensión. ¿Será? Falso. Es convexa en la porción posterior y cóncava en la porción anterior. Entonces su cara superior va a ser cóncavo-convexa. Si quiere, convexo-cóncavo, nos resulta cóncavo-convexa. Sin embargo, su cara inferior va a ser netamente cóncava. Esa es una de las características de mi disco articular. Tiene la forma ovoidal, ¿no? Como se la observa. Entonces ya tenemos mi disco articular, que vemos que se inserta a nivel de la cápsula directamente en el ligamento lateral externo o ligamento colateral externo. Entonces recibe varios nombres. Totalmente de tejido fibroso. Uno que otro autor haciendo preparaciones histológicas ha encontrado una que otra célula cartilaginosa. Por eso dice fibrocartilaginosa, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a dar? Dentro de los desplazamientos de la mandíbula, el disco articular se va a desplazar. Este movimiento se llama, en este caso, el cóndilo va a presentar dos movimientos. Este movimiento de rotación y el otro movimiento de traslación. Cuando el cóndilo rota sobre la cavidad glenoidea o cavidad condilar de la mandíbula, va a formar una articulación en doble trocoide o doble cilíndrica. En el movimiento de traslación va a formar una articulación bicondilia, porque va a estar el cóndilo de la mandíbula con el cóndilo del temporal. Aquí es una articulación bicondilia. ¿Y quién va a ejecutarlo? ¿Quién lo va a dar ese movimiento? El menisco articular. Para ello, vemos que este menisco articular en su extremidad posterior tiene que darse con dos formaciones laminares, una superior y otra inferior. Este inferior se va a contornear directamente a nivel de la superficie articular, entre la superior y la inferior. Entonces se ha denominado como la capa bilaminar o la extremidad bilaminar. Entonces, del menisco, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia lo que llamamos la fisura petroescamosa, específicamente a nivel de la petrotimpánica. Y esto solamente va a presentar tejido elástico, va a ser tejido elástico. Tanaka lo ha denominado como el ligamento de Tanaka. Y esto otro va a denominarse también directamente como freno meniscal superior y freno meniscal inferior. El freno meniscal inferior solamente es menisco condilar, nada más. Pero esto solamente va a presentar como tejido fibroso. Aquí tejido elástico.
Sabemos que toda articulación diartrósica tiene que estar recubierta por sinovia. Entonces, a este nivel de su extremidad posterior, la sinovia va a formar pequeños mamelones, en este caso, más o menos desprendidos en toda la superficie, que dentro de la trayectoria se vuelven lisas y otra más, y a lo que han denominado simplemente como vellosidades de la membrana sinovial. Entonces, a nivel de este espacio, del temporomeniscal. Y estos espacios van a estar recubiertos por líquido sinovial dentro de la trayectoria, ¿no? Ahora bien, cuando está en reposo, encaje recíproco, articulación bicondilia. En la apertura máxima prácticamente se produce ese movimiento, ¿no? Volvemos a retornar y los ligamentos, ¿no? Ya tenemos, en este caso, solamente desrotación y de traslación. A eso se refiere, ¿no? En esto de desrotación, solamente en trocoide. Ahora, existe dentro de lo que es la apertura. Ya tenemos la apertura. Para ver la apertura necesitamos prácticamente la relajación de los músculos elevadores. ¿Quiénes eran los elevadores? Macetero, pterigoideo interno, fascículo anterior del músculo temporal, fascículo medio del músculo temporal y mi quinto masticada. La contracción de estos músculos elevadores va a ascender. Entonces, este es el primer movimiento de la articulación temporomandibular. Descenso y ascenso. Descenso y ascenso. Pero en este descenso hemos visto que mi cóndilo solamente va a rotar. Entonces tenemos el movimiento de rotación. Ahí va a formar una articulación en doble cilindro o trocoide. En la traslación, en la apertura máxima, vamos a ver la traslación del cóndilo y vamos a ver una articulación bicondilia. Ya tenemos un movimiento. Ahora bien, lo que estábamos mencionando, esto se llama bandeleta. ¿Y lo que era esto? ¿Qué se llamamos? La cintilla, ¿no? Tenemos la bandeleta y tenemos la cintilla. Entonces, esto es la cápsula externa, el ligamento externo, ligamento triangular externo, ligamento colateral externo. Cualquiera de ellos va a recibir. Van a ser los ligamentos de refuerzo de la cápsula articular, ¿no? Si vemos que esto se va a insertar a nivel del tubérculo cigomático y va a estar por debajo de la superficie articular, en este caso. Y en esto se va a insertarse en el tubérculo cigomático posterior y en el borde inferior del hueso cigomático y por debajo de la superficie cigomática. Aprovechemos esta imagen. Existen otros ligamentos que van a limitar los movimientos mandibulares, que va a ser el estilo maxilar. De acuerdo a la apófisis estiloides y el borde posterior del hueso mandibular, lo vamos a encontrar su reforzamiento. Si tenemos un ligamento lateral externo o colateral externo o triangular externo, presentamos también un ligamento triangular interno. El interno va a reforzar también levemente la superficie articular. Los otros accesorios vamos a encontrar al famoso ligamento esfenomandibular. Este ligamento esfenomandibular nada más que va a ser un engrosamiento de la aponeurosis interpterigoidea en su extremidad posterior y juntamente con el cuello del cóndilo formaba un ojal, el ojal retrocondilio de Juvara o el ojal condilio, donde atravesaba el NBA, nervio auricular, vena maxilar interna y la arteria maxilar interna. Entonces era de mucha importancia. ¿Y dónde se insertaba? También se denomina ligamento interespinoso. ¿Por qué? Se va a insertar mediante la espina del esfenoides hacia la espina de la língula o língula mandibulae. A su vez, aquí podemos volver a remarcar al ligamento estilomaxilar, que viene a formar de las apófisis estiloides al borde posterior del hueso maxilar, próximo al ángulo de la mandíbula. ¿Qué hacen estos ligamentos? Refuerzan y limitan el movimiento mandibular para que no exista una dislocación, en este caso, de la articulación temporomandibular. Ahora bien, se ha ido estudiando estas estructuras en cada una de ellas y le vamos a dar ciertas características. Dentro de los roedores vemos que su movimiento, de acuerdo al desarrollo de sus incisivos, va a ser anteroposterior. Va a presentar un movimiento en hielera. Son cilindros, en este caso segmentos de cilíndrico, pero anteroposteriores que van
dando su movimiento de propulsión, retropulsión, retrucción, 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 propulsión. ¿Qué significa eso? Que si mi mandíbula se dirige hacia adelante, que estaba determinado por mis dos músculos pterigoideos laterales, se llama movimiento de propulsión. Y su vuelta a la normalidad, retropulsión. Su movimiento más hacia posterior, retrucción. Y su movimiento normal, retrucción. A esos movimientos, de acuerdo a los planos, en este caso coronal, ergonómicos, entonces dan movimientos antero-posteriores. Ahora, si vemos dentro de las otras articulaciones de los felinos, especialmente también denominados los carnívoros, vemos que las superficies articulares de ellos, del cóndilo, prácticamente son segmentos de cilindro, vean, segmentos de cilindro. Este convexo y este segmento de cilindro, pero cóncavo, a lo que han denominado simplemente movimientos, en este caso diartrósicos trocoides, ¿no? O simplemente movimientos en bisagra. Abra, cierre, abra, abra, cierre, abra. Entonces, tiene esa misma comparación de acuerdo a la anatomía. Cuando denominamos articulaciones gínglimos, vemos que en todos los rumiantes tienen sus movimientos de presencia de lateralidad de la mandíbula, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Están rumiando y más presentan piezas molares, entonces dentro de la titulación de su alimentación. Entre la cavidad glenoidea se amplía. Cuando es muy amplia se denomina gínglimo. Y este gínglimo nos da las características de movimientos de lateralidad. Estos movimientos de lateralidad dijimos que pueden ser centrífugas cuando salen, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Cuando vuelven, centrípetas. Cuando vuelven a su estado normal, centrípeda. Cuando sale, centrífugas. Entonces, tenemos movimiento de lateralidad derecho, movimiento de lateral izquierdo, que son las centrífugas. Vuelve a su estado normal, centrípeda. Entonces, Bennett los ha estudiado en su clasificación, entonces también se los denomina movimientos de Bennett o simplemente estos movimientos de lateralidad como movimientos de diducción. ¿Ya? Por eso la ATM es variante. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo resumimos qué es la articulación temporomandibular de acuerdo a los movimientos que presenta? En estado de reposo, encaje recíproco, cuando está en rotación, doble trocoide, doble cilíndrico. Entonces, cuando ya son superficies planas, biartrodial. Cuando está entre el cóndilo de la mandíbula y el cóndilo del temporal, bicondilia. Y cuando estaba en este caso en forma de hielera en los rumiantes, en este caso levemente cuando estamos en etapa de edentulismo. Entonces se va formando la articulación temporomandibular de acuerdo a la presencia de las piezas dentales, en presencia y en ausencia. Entonces se vuelve convexa o se puede volver cóncava. Y esa va a repercutir en las alteraciones de la articulación temporomandibular de acuerdo al síndrome otodental o síndrome de Custet. Hemos hablado de superficies articulares, menisco articular, funcionalidad, entre la porción, en este caso, bilaminar. Este es el ligamento de Tanaka, que es netamente tejido fibroso, y también denominado freno meniscal superior, freno meniscal inferior. Y aquí vamos a encontrar tejido, abundante tejido venoso y célulo adiposo, que va a atravesar el nervio auriculotemporal. Todas estas superficies son avasculares y anerviosas. Normalmente no tienen que doler, a lo que diríamos, pero vemos que la cápsula sí presenta la inervación. En la articulación temporomandibular, los movimientos se inician en estado de reposo. El movimiento inicial de apertura nos determinará la rotación del cóndilo y la apertura máxima con una articulación bicondilia, y la vuelta inicial será el cierre, denotará el primer movimiento. El movimiento hacia adelante anterior se referirá como propulsión, determinado por la contracción de los dos músculos pterigoideos externos o laterales. Su vuelta a inicial, retropulsión. El movimiento más hacia posterior
zetrucción. Y la vuelta a su normalidad, zetrucción. Zetrucción, zetrucción. Al intruir las piezas dentales internamente, movimiento de intrusión. Su retorno, extrusión. Intrusión, extrusión. Los movimientos de lateralidad derecha, lateralidad izquierda. Movimientos de centrífugas. La vuelta a su normalidad, centrípeda. Centrífuga, centrífuga, centrípeda. El conjunto de todos esos movimientos van a denotar un movimiento de circunducción. Entonces da su variante. Los músculos, en este caso, que no son masticadores, pero que se incluyen prácticamente dentro del aparato masticador, tenemos que ver a los músculos supras e infraioideos. Para tal, les voy a presentar al hueso ioides. El hueso ioides está formado por el asta mayor, el asta menor del hueso ioides y el cuerpo del hueso ioides. Al miloioideo, que se insertaba en la línea oblicua, al músculo estiloioideo, al vientre anterior y vientre posterior del digástrico, al músculo homoioideo, estenotiroideo, tiroioideo, que van a ser los músculos infraioideos y los músculos supraioideos, que van coadyuvando a los movimientos de la articulación temporomandibular. Estos músculos los vamos a profundizar de acuerdo a la temática que ya tenemos programada. Si vemos este síndrome, ya tiene un perfil de cara de pájaro con una hipognatia, la falta de desarrollo mandibular, entonces por ende no ha desarrollado muy bien su pabellón auricular, encontramos sus alteraciones, ¿no? A nivel de la articulación. La otra, si existe en este caso ausencia de piezas dentales, alteración de la articulación temporomandibular. Si existe desgastes de las piezas dentales, articulación temporomandibular. Si existe pérdida de una pieza, articulación temporomandibular. Entonces, todo se repercute a nivel de la articulación temporomandibular. Esto es una atrición, ¿no? Un desgaste prácticamente de todos los bordes por ausencia de los molares superiores específicamente, y se denomina la famosa atrición. Prácticamente ya no tiene corona, se dan cuenta, solamente son raíces, pero sigue masticando. Los trabajos de investigación que se han realizado en el quinto masticador, entonces no hemos podido encontrar a este nivel su desarrollo, pero sí en las piezas permanentes de erupción.